mis amigos, bienvenidos una vez más y me encuentro en mi lugar favorito, la cocina de Linda, donde se preparan platos absolutamente exquisitos, muy deliciosos. Hoy nuestra propuesta es preparar una torta de zanahoria con ingredientes muy básicos y lo que es más importante, la técnica que estaremos utilizando hoy será esa torta artesanal, porque hemos tenido en cuenta que muchas amas de casa y las personas que nos escriben me dicen que no siempre tienen un horno disponible en sus casas o en sus cocinas. Pues hoy vamos a preparar esta torta de zanahoria en la estufa, utilizando las herramientas básicas para que ustedes no se compliquen y preparen conmigo esta torta de zanahoria. Bienvenidos, esta es la cocina de Linda. Los ingredientes para una deliciosa torta de zanahoria son 3 zanahorias medianas, estas ya están peladas, listas para su preparación, 240 gramos o 2 tazas de harina de trigo debidamente tamizada o cernida, 3 huevos grandes, 40 gramos de mantequilla debidamente derretida, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal. Para esta torta de zanahoria ustedes pueden utilizar 140 gramos de azúcar blanca, pero en mi caso siempre procuro hacer mis preparaciones con panela orgánica. Entonces he derretido miel de panela, más o menos media taza. Esto también va al gusto, media taza de miel de panela orgánica. Bueno, comenzamos entonces a preparar las zanahorias. Vamos a picarlas. Hay quienes acostumbran a rallarlas con el rallador más grueso, el más gordito. Yo voy a picarlas para posteriormente ponerlas en la licuadora. Vamos entonces a cortar unas láminas. Empezamos a hacer cuadritos, que no nos quede tan grande, para que cuando se vaya a la licuadora pues sea mucho más fácil licuarla. Ya aquí entonces tenemos toda la zanahoria que vamos a utilizar para nuestra torta, para nuestro pastel. Bueno, vamos a ir incorporando los huevos para que le dé humedad a nuestro contenido, a nuestros productos, para empezar entonces a licuar. Bueno, vamos a adicionarle la mantequilla y la sal. Bueno, en mi caso, como voy a utilizar la miel de panela, entonces podemos ir incorporando la miel a la licuadora para ayudarle también a disolver un poco la mezcla. Pero si ustedes utilizan azúcar pulverizada, deben adicionarla cuando incorporen también la harina de trigo. A la mezcla entonces vamos incorporando la harina de trigo poco a poco y comenzamos entonces a revolver nuestra mezcla. Hay quienes utilizan la zanahoria ralladita, también es posible. Recordar que la zanahoria tiene muchísimos nutrientes y es indispensable para mejorar la visión. Recordar que también los bronceadores son a base de zanahoria, entonces por su color pigmenta mucho más fácil la piel. Finalmente, el polvo para hornear. Este es el que le da la suavidad al pastel. Bueno, podemos ir enharinando
una olla. Dijimos que hoy nuestra receta iba a ser totalmente artesanal, entonces no vamos a utilizar moldes. Vamos a hacerla bien casera. Vamos a enharinar, enmantequillar y enharinar una olla lo suficientemente amplia para que nuestro pastel o nuestra torta de zanahoria crezca. Yo creo que ya está listo. Ya están bien incorporados todos los ingredientes. Yo voy a utilizar esta olla que es bastante amplia, ya como ven. Como ven, está debidamente enmantequillada, enharinada. Vamos entonces a vertir nuestra mezcla en el recipiente. Recuerden que esta queda un poquito más oscurita, pues porque hemos utilizado panela. Si usted lo hace con azúcar blanca, pues va a quedar mucho más clara la mezcla para el pastel. Bueno, ya nos encontramos en nuestro fogón o en la estufa. Vamos a utilizar, a escoger el horno más pequeño o la hornilla más pequeña. Entonces es esta. Antes de ponerla, es importante no ponerla directo porque se nos va a quemar el pastel. Entonces seguramente en su casa tienen una parrilla para asar arepas. Yo no tengo parrilla para asar arepas, pero tengo esta sanduchera. Entonces la voy a ubicar, que me sirva como una lámina, que no el fuego no le llegue directamente. Antes de poner nuestra torta, esto es uno de los trucos, porque necesitamos que se concentre el calor para que pueda asarse bien, hornearse bien nuestro pastel. Entonces con papel aluminio vamos a forrar esta tapa. Vamos a forrar esta tapa con papel aluminio para que se concentre bien el calor y pueda quedar bien nuestro pastel. Y adicionalmente, bueno, ya está, quedaría así. Adicionalmente le vamos a ubicar un limpión. Vamos a taparlo bien. Debemos cerciorarnos que está súper bien, que no tenga ningún escape. Subimos el limpión para que no se nos vaya a quemar y ya. Vamos a prender nuestra hornilla al mínimo, ¿no? El fuego es el mínimo. Y vamos a esperar durante 40 minutos, aproximadamente 40 a 45 minutos, a dejar nuestro pastel en la hornilla. Bueno, después de 50 minutos ya huele a pastel, entonces vamos a hacer la prueba del cuchillo. Ya está. Entonces vamos a dejarla durante 20 minutos para que enfríe y poderla desmoldar. Y así finalmente queda nuestra torta de zanahoria. Vamos a hacer la prueba. Muy bien, mis amigos, pues esta experiencia fue maravillosa nuevamente en la cocina de Linda. Hoy preparando una deliciosa torta de zanahoria al estilo artesanal. Nuevamente les invito para que, si les gustó este video, si consideran que es útil, por favor le den me gusta a través de nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Si aún no lo has hecho, te puedes suscribir. Espero todas las recomendaciones y muy atentos porque la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes una nueva receta. Me despido una vez más desde la cocina de Linda. Hasta pronto.